a leer sobre las relaciones entre Argentina y Estados Unidos, las relaciones económicas entre Argentina y Estados Unidos. Y por otro, acabo de escribir un artículo sobre el tema del sistema monetario internacional y la participación en él de Estados Unidos, que me parece que es muy importante, que se va a publicar en Le Monde Diplomatique. De modo que voy a tratar de ver un poco de las dos cosas. Por un lado, en principio voy a tomar este tema del sistema monetario internacional, pero voy a terminar hablando de algunos testimonios importantes sobre la política argentina, sobre Estados Unidos, especialmente con respecto al ALCA, porque también acabo de publicar un libro sobre esta cuestión y me parece muy interesante, con testimonios personales de los cancilleres de aquella época. Bueno, la nueva crisis financiera y económica internacional que tiene por origen en Estados Unidos y los cambios más recientes en la economía mundial, en las corrientes de comercio mundial, plantean, entre otras cosas, el futuro del dólar como moneda clave, ¿no? Ese dólar que nosotros queremos tanto. Los economistas neoliberales u ortodoxos como Friedman en realidad niegan el rol de la moneda en la economía. En realidad ellos plantean de que el punto central es la lucha contra la inflación y una tasa de cambio fijo. La moneda no tiene por qué jugar ningún rol, pero evidentemente esta no es la opinión de otros economistas, como el caso de Michel Aglietta, un gran economista francés, que dice que la moneda es un lazo social que aparece como operador de valor y siendo aceptada contra bienes y servicios determina lo que la sociedad está dispuesta a pagar para validar la actividad de sus agentes económicos. Sobre todo, representa una nación. Es un medio de pago, de modo que un sistema monetario constituye una construcción política de cada país y responde a las realidades geopolíticas del momento. Este sistema monetario hizo agua en los últimos años, teniendo como base una divisa, el dólar, cuyo único respaldo es la débil salud de la economía norteamericana, lo que llevó a que se fuera depreciando en forma constante en relación a sus valores históricos y con respecto a otras monedas. En verdad, su primacía depende fundamentalmente del ahorro de otros países que tienen sus reservas en dólares o compran bonos del Tesoro norteamericano, como es el caso de China, que es el principal comprador de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Eso le permitió a Estados Unidos, con ese endeudamiento, mantener sus niveles de consumo por encima de sus posibilidades. Y quiero hacer acá una breve referencia histórica al desarrollo del sistema financiero, del sistema monetario internacional. Sabemos muy bien que los momentos principales de ruptura y cambios en el sistema monetario internacional del principio del siglo XX, hasta que el dólar cobra su función de patrón internacional de moneda, comienza con el patrón oro, cuya divisa esencial era la libra, en un porcentaje, porque el oro era lo principal, y que esa fue de alguna forma la base del comercio y las inversiones que se realizaron en Argentina, basadas en su vinculación o su inserción al sistema imperial británico. Gran Bretaña, que era el principal acreedor, recibía a cambio de sus productos y sus inversiones los bienes primarios que les ofrecían países como la Argentina. Pero esto daba lugar a fuertes endeudamientos externos, a crisis financieras, y esto es lo que se conoce menos del modelo agroexportador, de los inicios del modelo agroexportador, a crisis financieras que llevaron a la Argentina a la crisis monumental de 1890, acompañada de una revolución política que dio lugar luego al nacimiento de la Unión Cívica Radical. Con la Primera Guerra Mundial se produce la ruptura de este sistema monetario y entonces Estados Unidos, que había pasado a ser el principal acreedor del mundo, pasa también a tratar de hacer prevalecer su propia moneda.
Y hay un doble sistema, el sistema patrón cambio oro, con dos monedas, la libra y el dólar. Pero en este periodo, después diría Klindenberger, haría la crítica de esto, porque Klindenberger sostenía la tesis de que si no hay una potencia hegemónica, el mundo capitalista no podía sostenerse. Estados Unidos no asume el rol de esa potencia hegemónica porque tiene un problema. Estados Unidos sigue siendo proteccionista. Estados Unidos había sido proteccionista desde los inicios de su historia. Recién ahora están sacando del billete de dólar norteamericano la figura de Hamilton. La quieren reemplazar por otra. Porque Hamilton fue el principal, digamos, pensador proteccionista de los Estados Unidos, incluso el que de alguna forma influyó sobre otros autores como Friedrich Nietzsche en Alemania, etc. De modo que Estados Unidos fue proteccionista, y es interesante acá citarles y fue proteccionista hasta casi el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y es interesante citarle acá una frase de un, entre medio de todas estas cosas, del general Grant, que era un no sé, se me metió, bueno, que justamente criticaba lo que él consideraba el proteccionismo británico, y decía que que Estados Unidos se iba a levantar gracias a sus políticas proteccionistas, que en la década del 20 significaban, por un lado, que Estados Unidos trataba de vender sus productos sobre la base de ese proteccionismo, y por otro lado existía un sistema teórico de libre comercio que no se ajustaba a esas políticas. Esta es una de las causas principales de la crisis del 30, porque ese proteccionismo se daba de frente con la idea de poder realizar un intercambio libre en esa época, y eso es lo que causa, junto con otras cuestiones, lo que causa junto con el Tratado de Versalles, que perjudica mucho a Alemania, que era la gran perdedora de la guerra y que va a terminar en el nazismo de alguna forma. Esa contradicción es la que va a traer la caída del sistema monetario internacional, del sistema multilateral de comercio y pagos, y se va a entrar en un periodo con la crisis de los años 30 en el que Gran Bretaña deja de ser librecambista, se refugia en el sistema de preferencias imperiales, que va a dar lugar con respecto a la Argentina a la firma del Pacto Roca-Runciman, porque la Argentina vuelve, digamos, a firmar sus lazos con Inglaterra, que sería siendo su principal mercado, mientras que Estados Unidos trata de hacer políticas más liberales, con tratados de libre comercio bilaterales con distintos países, aunque no con Argentina. Con Argentina va a tardar mucho tiempo para concretarlos, porque siguen habiendo las diferencias desde el comienzo de la historia con respecto a la Argentina. Desde 1867 Estados Unidos había tenido políticas proteccionistas con respecto a la Argentina, cuando se dicta la ley de lanas en 1867, que impide la entrada de productos lanares en Estados Unidos, y luego, posteriormente, con elevadas tarifas arancelarias, el embargo de carnes de 1926 y otras más, que lo habían hecho enemistar con las viejas clases dirigentes argentinas. De modo que en los años 30 la Argentina, en política internacional, se opone a las iniciativas norteamericanas. Bueno, de todos modos, lo que quería señalar es que luego de ese periodo de los años 20, en el que existe una especie todavía de triangulación y dos divisas claves,
viene ese periodo de zonas monetarias que es, de alguna forma, que establece de alguna forma mecanismos de compensación entre los intercambios de distintos países, pero no hay comercio multilateral. Esto va a continuar hasta los acuerdos de Bretton Woods en 1944, cuando ya antes de finalizar la guerra, los países aliados deciden implementar otro sistema monetario internacional, que en realidad comienzan a hacerlo ya desde 1941, cuando el secretario de Tesoro norteamericano le pide a su subsecretario Harry White que elabore un fondo de estabilización, los planes de un fondo de estabilización de un Banco Mundial, y que termina en Bretton Woods con dos planes, el plan White norteamericano y el plan Keynes inglés, que se diferencian en que el plan White determinaba que la divisa internacional iba a ser el dólar, mientras que el plan Keynes hablaba de una divisa internacional, de una moneda de cuenta basada en un crédito internacional que iba a ser verdaderamente internacional, no iba a depender de una moneda determinada. Esta es digamos, la cuarta fase del sistema monetario, y es la fase del patrón dólar-oro, porque el dólar estaba ligado de alguna forma al oro. Creo que tenía 35 onzas Troy por $100, y de ese modo Estados Unidos pasa a dominar la economía mundial. Viene el periodo de la expansión de la posguerra, en donde es la economía norteamericana la que de alguna forma mueve el mundo. Estados Unidos había tenido por la guerra excedentes de producción muy importantes, es el único país que había logrado tener crecimiento económico significativo durante la guerra, y luego entonces sale la idea de hacer un New Deal internacional. Un New Deal internacional era que Estados Unidos pudiera evitar otra crisis como la del 30, colocando sus productos en otros países, y sobre todo en los países derrotados por la guerra, que estaban totalmente arruinados, especialmente en los países europeos, y además eso tenía como segunda alternativa geopolítica evitar la difusión y la penetración del comunismo en Europa, que rodeaba o acechaba a esos países de Europa Occidental, incluyendo en su ayuda a Alemania, que era la gran derrotada de la guerra y que ahora iba a ser levantada por los dólares norteamericanos. Como todo ocurre en economía, esta ayuda norteamericana termina revirtiendo en contra de Estados Unidos. Ayuda norteamericana no solo a Europa, sino también a Asia y a países asiáticos que ponían una barrera de alguna manera al comunismo chino. Y esta ayuda norteamericana ya en los años 60 comienza a ser digamos, un exceso para la economía europea, un exceso de dólares, una lluvia de dólares que cae sobre la economía europea, y eso afecta a los europeos, crea procesos inflacionarios, de modo tal que en 1965, en una asamblea del Fondo Monetario Internacional, Giscard d'Estaing, que era el ministro de Hacienda de Francia, y los franceses estaban comandando, digamos, los franceses y alemanes estaban comandando estas ideas, propone salir del patrón dólar-oro y hacer entrar otras monedas dentro del sistema monetario internacional, o crear una moneda única. Bueno, el tema es, para resumir, que finalmente lo que ocurre es que el dólar se desprende del oro. En 1971 se produce la crisis del dólar, el dólar no aguanta más su propia invasión en el resto del mundo con los eurodólares y los petrodólares,
Esto va a afectar a las economías de todos lados, incluso la economía argentina, a partir de, sobre todo de 1975, y finalmente queda libre de sustentarse por sus propios medios, y eso en realidad lo favorece, porque Estados Unidos entonces hace la política que se le canta, sin estar ligado a una regla fija como la que tenía con el oro, de modo que empieza otra etapa de la economía internacional donde el dólar es el rey sin contrapartida de ningún tipo. Bueno, esta situación ha permitido que la economía norteamericana, que es la más endeudada del mundo, que tiene una deuda de más del 100% de su Producto Bruto, que tiene déficits fiscales más altos del mundo, que los déficits de cuenta corriente más altos del mundo, se sostenga con la emisión, simplemente emitiendo, ¿no? Por eso vemos que los que cambian algunos dólares siempre van a tener dólares frescos, porque Estados Unidos emite a lo loco y ya no quedan los viejos dólares que recibíamos antes. Esto ha dado lugar, obviamente, en los últimos tiempos, a las protestas, sobre todo de China y otros países emergentes, que de golpe ven que su comercio internacional es más importante que el norteamericano y quieren también tener un lugar dentro de este club único que es el de la moneda internacional. Bueno, creo que en lo esencial hubo un momento en que ante la creación del euro varios países intentaron reconvertir sus reservas en parte al euro, y esa se dice una de las causas de la invasión de Irak, porque Irak había reconvertido monedas del dólar al euro, pero luego la crisis europea, la crisis del euro, hizo que se desistiera y el dólar volvió a tener su rol primordial. Ahora estamos de vuelta en esta situación en la que los chinos intentan meter su moneda dentro de ese mundo, o crear una moneda única, o usar los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, pero alguna salida que lo saque de su prisión del dólar. Hay un libro muy interesante de un economista norteamericano que se llama La trampa del dólar. La trampa del dólar en que cayeron los chinos. O sea, los chinos están, por un lado, no saben qué hacer con todos los dólares que reciben, los tienen las reservas norteamericanas, tienen el tesoro, los bonos de tesoro norteamericanos, y con eso, de alguna forma, los norteamericanos se mantienen. Bueno, tenemos que señalar que, para ir terminando, que todas las críticas que se hacen a la Argentina en los últimos tiempos, las críticas que le hace la OMC, que dice que pone trabas al comercio internacional, o la acción de los fondos buitres, tiene que ver con esta desesperación de Estados Unidos por seguir siendo líder a nivel monetario, a nivel financiero, en el orden internacional, y no debemos asustarnos demasiado de ellas. El gobierno argentino es uno de los pocos en el mundo que ha reaccionado en forma, digamos, contra estas políticas, sobre todo con su política de desendeudamiento. Por supuesto, como tengo acá el testimonio, por ejemplo, de Tayana, cuando nos habla del tema en una entrevista, dice que la política de desendeudamiento argentino, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional, no le gustó para nada a Estados Unidos. Ellos viven de nuestro endeudamiento, ellos viven del endeudamiento de los otros países, nos tienen prisioneros a través de manipular o vigilar nuestras políticas económicas por los organismos financieros internacionales, y por lo tanto no le convenía a Estados Unidos, como tampoco le convenía el rechazo del ALCA, ¿no es cierto? El rechazo del ALCA fue el otro golpe mortal que se le dio a la economía norteamericana, y son muy interesantes las anécdotas que cuenta Bielsa
de la cumbre de Mar del Plata, cuando dice de que más difícil que los mismos delegados, que el tiempo de los mismos delegados para poder discutir estas cuestiones, está el tiempo de los traductores. O sea, los traductores parece que trabajan tantas horas por día y a determinada hora dejan de traducir. Y entonces la desesperación de Chávez por poder meter su bocado y criticar el ALCA, que fue decisiva finalmente para tomar la determinación de no aceptar el ALCA, está expresada muy graciosamente en su testimonio. Bueno, creo que estas son algunas cosas distintas y nuevas que les puedo plantear. Lo único, para terminar, en estos momentos la política de los países más desarrollados, especialmente Estados Unidos, es de ir hacia tasas de interés prácticamente cero, ir hacia políticas de compra de deuda que en última instancia permiten crear reservas en los bancos norteamericanos o europeos para emitir moneda, de modo tal que está en un proceso de políticas totalmente devaluatorias, de políticas, diríamos yo, así competitivas, a través de las devaluaciones. Esa es su manera de defenderse. Ellos tienen el privilegio de tener la moneda internacional y nosotros no. Y eso es lo que plantean los chinos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que ir a una tasa de cambio como Brasil y no podemos manejarnos de esa manera. Bueno, creo que esto es lo que yo quería un poco decirles. Para no hablar del tema del endeudamiento, el tema del endeudamiento es el otro tema clave de la política norteamericana. Solo señalarles que los griegos lo tienen muy claro y critican permanentemente que en 1950, en 1953, por el Tratado de Londres, se condonó el 50% de la deuda alemana. Que si Alemania hoy es un país desarrollado y una potencia mundial, es porque estratégicamente los Estados Unidos le perdonaron, como lo ayudaron después de la guerra. Así que en la política mundial está muy claro que hay potencias dominantes que deciden y los otros deben acatarlas o, como en el caso de los países latinoamericanos, sudamericanos en los últimos tiempos, enfrentarlas a través de bloques regionales, que es lo que estamos tratando de hacer. Bueno, nada más, muchas gracias.